Como bien sabéis, en la película de Maxine se nombró a The Night Stalker, y yo vengo a contaros toda la historia real de este asesino en serie. Así que si os gusta lo que estáis escuchando, quedarse dentro porque se vienen cositas. En la década de 1980, Los Ángeles vivieron una ola de terror, y es que un asesino en serie acechaba en la oscuridad, irrumpiendo en todos los hogares y dejando un rastro de muerte y miedo. Este es el escalofriante relato de Richard Ramirez, también conocido como The Night Stalker. Este personaje, Richard Ramirez, nació en el año 1960, el 29 de febrero, en El Paso, Texas, y era el menor de 5 hijos en una familia de inmigrantes mexicanos. Su padre, de nombre Julián, trabajaba en el ferrocarril, mientras que su madre, que se llamaba Mercedes, era empleada de una fábrica que utilizaba productos químicos muy tóxicos. Estos productos afectaron a su salud y también a la de sus hijos, incluyendo a Richard. La familia siempre estuvo enfrentando dificultades económicas, y la tensión en el hogar era muy constante. Julián Ramírez, el padre de ellos, era muy conocido por su temperamento violento, y es que toda la ira la descargaba con todos sus pequeños. Desde temprana edad, Richard Ramírez mostró siempre señales de problemas. Sufrió varias lesiones en la cabeza, uno a los 2 años cuando un mueble se le cayó encima y otra a los 5 años cuando fue golpeado por un columpio. Todos estos golpes derivaron a lesiones y, combinadas con ataques epilépticos, podrían haber afectado e influido en su desarrollo cerebral, algo que más tarde se sugirió que podría haber influido en su comportamiento violento. Durante su adolescencia, Richard ya dejaba claro por el camino que iba a ir, y es que se alejó muchísimo del buen camino y empezó a consumir drogas como la marihuana, el LSD, y también desarrolló un interés muy fuerte que fue profundizando con el tiempo en el ocultismo y en el satanismo. Richard, a una edad bastante joven, se sumergió en libros sobre el ocultismo y adoptó el satanismo como su filosofía de vida, algo que ya derivaría aún a mucho más problemas. Y es que este interés no solo lo alejaba de una vida normal, sino que también alimentaba su creciente fascinación por la muerte y también por la violencia. La influencia más perturbadora en su vida llegó a través de su primo, que el primo se llamaba Mike. Mike era un antiguo veterano de guerra de Vietnam que había cometido muchísimos crímenes atroces durante el conflicto de la guerra, y cuando Richard solamente tenía 12 años, Mike le mostró fotográficas de todas las atrocidades que había cometido en Vietnam. Estas imágenes que les enseñaba Mike y todas las historias que él le contaba le dejaron una profunda impresión a Richard cuando él era aún todavía muy joven. Mike enseñó a Richard técnicas de sigilo y también de combate que había aprendido en el ejército, y es que lo introdujo en el uso también de armas. Además, Mike le inculcó la idea de que la violencia era una forma de poder. Toda aquella cosa que no podía conseguir, él iba a poder conseguirla solamente con el poder. El impacto de Mike en la vida de Richard no es que solamente terminase ahí, sino que es que en el año 1973 Richard presenció cómo Mike, su primo, asesinó a su esposa Jessie durante una discusión doméstica. Richard presenció todo esto y él lo vivió, y es que este evento traumático marcó un punto de no retorno en la vida de Richard Ramírez, quien ya estaba profundamente influenciado por las historias y las enseñanzas que le enseñó Mike, es decir, su primo. A finales de su adolescencia, Richard se mudó a California, y es que aquí empezó ya su vida delictiva. Empezó con delitos menores como robos, también hurtos, y pronto escaló a crímenes más graves. La combinación de drogas, ocultismo y la influencia de su primo lo empujaron a un camino muy oscuro. Ramírez fue arrestado varias veces por delitos menores, pero es que su comportamiento criminal tomó un giro brutal y aterrador en 1984, que es cuando justamente en ese año cometió su primer asesinato, el de Mei Leung, el de una niña de 9 años en el sótano de un hotel en San Francisco. Ese fue solo el comienzo de una serie de crímenes que fueron cada vez a más, escalando más, y cada crimen que cometía era más horrible que el anterior. Entre el año 1984 y 1985, Los Ángeles fue aterrorizada por una serie de asesinatos brutales, y Richard irrumpía en los hogares durante la noche, matando a sus víctimas de manera despiadada, y es que no discriminaba por edad, tampoco por género y por raza, lo que hacía que sus ataques fueran aún más impredecibles y más aterradores. Los métodos que utilizaba Richard para llevar estos ataques eran variados y además muy macabros. Usaba armas de fuego, cuchillos, martillos y otros objetos contundentes. Además, también dejaba símbolos satánicos en las escenas del crimen, aumentando el pánico público. Sus víctimas iban desde niños hasta ancianos, hombres y mujeres, lo que hacía que la ciudad entera viviera en un estado constante de miedo.
La policía estaba bajo una presión inmensa para capturar al Night Stalker. Sin embargo, la falta de un patrón claro en las víctimas y la brutalidad impredecible de los ataques dificultaban la investigación. Y es que el pánico en la ciudad alcanzó un punto máximo cuando se hizo público que el asesino entraba en las casas a través de ventanas y las puertas abiertas. El reinado del terror de Richard Ramírez llegó a su fin el 31 de agosto de 1985, cuando este personaje fue identificado por un grupo de ciudadanos en East, en Los Ángeles. Después de un intento de linchamiento, la policía llegó a tiempo para llevarlo bajo custodia. Su juicio fue uno de los más publicitados de la época, y es que durante el juicio Richard mostró una actitud desafiante, a menudo haciendo gestos satánicos y proclamando su lealtad a Satanás. Y es que en 1989, Richard fue condenado por 13 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 11 agresiones sexuales y 14 robos, y fue sentenciado a morir en la cámara de gas. El juicio fue a mucho peor, y es que estuvo revelando detalles escalofriantes de sus crímenes y de la mentalidad perturbada que tenía este personaje. Y es que, a pesar de la abrumadora evidencia en su contra, Richard siempre mantuvo una actitud arrogante y desafiante hasta el final de sus días. Richard Ramírez pasó el resto de su vida en la prisión de San Quentin, donde continuó siendo una figura enigmática y perturbadora. Y es que durante su tiempo en prisión, Richard recibió numerosas cartas de admiradoras e incluso se casó con una de ellas, Doreen Lioy, en 1996. Y esto ya es enfermizo, porque es que hasta incluso había gente que lo admiraba fuera, y es que esto no tenía ningún tipo de sentido sabiendo todo lo que él había hecho fuera. Y es que a pesar de su encarcelamiento, Ramírez siguió siendo una figura fascinante para algunos y aterradora para otros. Mantuvo su lealtad al satanismo y nunca mostró remordimiento por ninguno de los crímenes que había cometido. Esto era horrible. Y es que aquí, justamente en esta fecha, llega el final de Richard Ramírez. El 7 de junio de 2013, toda la población de Los Ángeles se quedó tranquila y en paz, porque es que murió de complicaciones relacionadas con un linfoma mientras esperaba su ejecución en el corredor de la muerte. Así terminó la vida de uno de los asesinos en serie más infames de Estados Unidos. Como habéis visto, la historia de Richard Ramírez es un sombrío recordatorio de cómo una combinación de factores, incluyendo una infancia traumática, influencias negativas y problemas psicológicos, pueden culminar en una tragedia. Y es que su legado es una advertencia de los peligros ocultos en nuestra sociedad. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle me gusta y compartirlo y suscribirte a este canal para más historias sobre asesinos en serie. Déjame en los comentarios cuál o qué otro caso te gustaría que cubriéramos. Así que si te ha gustado solamente tenéis que hacer eso, seguirme, compartirlo y darle me gusta porque es totalmente gratuito. Nos vemos ya en el siguiente vídeo. Así que gracias por acompañarnos en esta historia. Adiós.